Buenos días a todos. Continuamos entonces con solicitación Axil. La presentación de hoy creo que la mayoría lo había hecho Araceli, la parte del segundo ejercicio, editado, mejorado por Tacoma, que era Tania, Connie, Manu, que Tania está en Berlín, Manu, Connie están en estabilidad 3. Araceli está en el turno de la noche, para que sepan quiénes son las personas. Pero bueno, el PowerPoint creo que lo hicieron estas 4 personas. Como hice un rejunte extraño de cosas, no estoy seguro si fueron estas personas. Seguro Ara hizo el primero de TTV. El resto ya me mareo. Pero bueno, gracias a la gente que hace el PowerPoint. Y empezamos entonces con el primer ejercicio. Lo que habíamos hecho la semana pasada era solicitación Axil y ver un poco de resolución de hiperestáticos. Lo que vamos a ver ahora es primero trabajos virtuales sobre un isostático para entender mejor qué es trabajo virtuales, y después trabajos virtuales sobre un hiperestático con el método de las incógnitas estáticas para entender que no es lo mismo TTV que el método de las incógnitas estáticas, MIE. Son cosas que se suelen usar juntas, pero no necesariamente se usan juntas y son cosas distintas. Entonces, arrancamos simplemente con trabajos virtuales, un simple isostático, que es esta estructura que ven acá, que tiene esas dimensiones y esas cargas. Esto se llama arco de 3 articulaciones, son 3 articulaciones, 1, 2, 3, no están alineadas. Tenemos 2 apoyos fijos y por lo tanto es isoestático. Dimensiones 3x3x3. El tema de 3x3x3 nos simplifica porque ahora alfa es 45. Simplifica un poco las cuentas, tampoco tanto, pero bueno, alfa es 45. P es un valor conocido, inclinado un cierto ángulo para que no sea trivial la resolución. Las áreas son iguales y los modos de elasticidad son iguales para simplificarnos un poco las vías. Y la longitud entonces de las barras es la longitud de la hipotenusa, que se calcula y es 4,24. Entonces son todos datos y simplemente vamos a calcular esfuerzos y de las barras. La parte de solicitación Axil de calculando normales ya lo saben calcular. Eso es estabilidad 1. Pero después vamos a tener que calcular el corrimiento del punto A, que es la parte de estabilidad 2, y eso lo vamos a hacer con trabajos virtuales. Entonces, para calcular los esfuerzos de cada barra, tenemos una estructura, y en general, o sea, ya hablábamos que es isostático, pero lo primero que tenemos que pensar es qué sistema es. La mayoría de los ejercicios de Axil son hiperestáticos y es muy común que la gente asuma que algo es hiperestático sin ser hiperestático. Y llegamos a tomar en algún caso muy particular que se intenta evitar, pero a veces pasa, que tengan un mecanismo, y si tienen un mecanismo, el mecanismo se mueve libremente. El tema es que la gente no asume que puedes tener un mecanismo e intenta resolver el equilibrio de un mecanismo. Gran problema porque van a estar media hora pensando que no encuentran solución cuando la realidad es que es un mecanismo. Lo otro que pasa es que a veces es un isostático, asumen que es hiperestático, le quieren sacar un vínculo y resolverlo como si fuera hiperestático. Gran problema porque van a generar un mecanismo. Entonces, deténganse un segundo a pensar qué sistema es. Si quieren hacer esto de sumar cantidad de chapas y cantidad de vínculos, están invitados, pero los invito a, antes de hacer estas cuentas, intentar ver si se dan cuenta qué sistema es, sin tener que hacer todas estas cuentitas de memoria y ver cuántas chapas, cuántos vínculos, como que intentar ver la estructura y ver qué tipo de estructura es. Nuevamente, yo tengo años, pero veo eso y automáticamente la cabeza me dice algo de 3 articulaciones. No tengo que ponerme a ver qué vínculos tengo. Estaría bueno que intenten hacer esas cosas con las estructuras y ver rápidamente qué es, si es isostático, y si es hiper, qué grado de hiper es. En este caso es isostático. Decir isostático es lo mismo que decir tiene grado de hiperestaticidad 0. Es decir, grado de hiperestaticidad es cuántos vínculos de más tenés,
la estructura no se mueve y no tiene vínculos de más, hiperestático grado 0 o isostático, que es el nombre más común y más correcto. Como es isostático, las ecuaciones de equilibrio van a ser suficientes para resolver el sistema. Habíamos visto en la clase pasada que cuando era hiper, aparte de las ecuaciones de equilibrio, tenía que sumar ecuaciones de compatibilidad. Si no es hiper, con el equilibrio ya estoy y no voy a tener que sumarle compatibilidad a este ejercicio, simplemente lo resuelvo con ecuaciones de equilibrio. Eso quiere decir, resolvemos un sistema isostático. Y acá es donde resuelvan el sistema isostático de la forma más corta posible. Lo que está en las diapositivas es una manera de resolverlo, la manera más tradicional, pero resuélvanlo como ustedes sepan resolver un isostático. Generalmente en estabilidad 1 fijaban una terna y hacían un diagrama de cuerpo libre en el nodo, y entonces en este nodo calculaban el equilibrio del nodo, evidenciaban entonces la normal 1 y la normal 2. Estos esfuerzos axiles asuman tracción, sean felices y asuman tracción, que es positivo. Hacen el diagrama de cuerpo libre y después hacen equilibrio de nudo. Entonces, como ecuación de equilibrio de nudo, sumatoria de fuerzas en X. Si X es para la derecha, tenemos que entonces hacer equilibrio de estas cosas tomando positivo para la derecha. Positivo para la derecha quiere decir que P hace una fuerza positiva, la tengo que descomponer con el coseno de este ángulo, que está acá no marcado, o con el seno de beta. Positivo. N2, nuevamente, es el coseno de este ángulo o el seno de este. Positivo. N1, el coseno de este o el seno de este. Negativo, porque va para el otro lado. Y entonces menos 1 por seno más P por seno más 2P, más N2 por seno de alfa. Nuevamente, esta terna, para que sepan, es totalmente innecesaria. Porque fíjense que si yo decidía elegir un X para allá, imagínense que eso que me quedó bien horizontal, simplemente lo que me pasaba es que esto que era menos pasa a ser más, esto que era más pasa a ser menos, esto que era más pasa a ser menos, lo estoy igualando a cero, es lo mismo. Entonces es innecesario decidir una terna. Lo que hubiese hecho yo es algo parecido a esto, sin necesidad de hacer mi diagrama de cuerpo libre, no lo hubiese dibujado por ahorrarme el tiempo. Hubiese hecho esto y hubiese decidido arbitrariamente en el momento. ¿Positivo para dónde? No sé, para la derecha. Total es lo mismo. Deciden en el momento un positivo, no tienen que ponerse una terna y hacen sumatoria en horizontal para el lado que les guste. No es necesaria la terna. Tienen una ecuación de equilibrio. De esta ecuación de equilibrio sale una relación entre N1 y N2. Pero no resolvieron el sistema. Para resolver el sistema, como son dos incógnitas, requieren dos ecuaciones. La segunda ecuación es sumatoria de fuerzas en I. Y ahora I positivos para arriba. P ahora sí va a ser con el coseno de beta, va a ser negativo, y por eso el menos este. Los otros van para arriba, va a ser positivo con el coseno de alfa. Este tipo de equilibrio debería salirles bastante rápido, porque cuando vamos a ver en el segundo ejercicio, que nos metemos en un hiperestático, vamos a tener que resolver equilibrio de isostáticos 3 veces. Y si para cada equilibrio fijamos una terna, hacemos el dibujo de diagrama de cuerpo libre y tardamos en empezar estas relaciones de seno, coseno y para dónde van las cosas, se les va a hacer muy largo el ejercicio. Entonces, esto es para recordarles cómo hacerlo y para que lo tengan más aceitado. Pero una vez que tienen esto, juntan la expresión, la ecuación 1 y la ecuación 2 y pueden despejar ahora sí el valor de los esfuerzos axiles. Acá sí deténganse un segundo a pensar si esto tiene sentido o no, que no sé si lo hacían en estabilidad 1. Pero si yo tengo esta carga, esa carga, y les recuerdo que la estructura era así, ¿ve? Claramente me está tironeando esta barra. Entonces, esta barra tiene que estar traccionada. Y me dio traccionada. Y fíjense que esta P
está más o menos alineada con N1. Entonces, N1 tiene que ser más que N2. Porque esta P, la que más va a poner resistencia, es la que comparte más o menos la dirección de la carga. Entonces, N1 traccionada y N1 mayor que N2. N2, si está comprimida o no, medio que en realidad depende del ángulo beta, porque si la carga hubiese sido perfectamente vertical para abajo, las dos traccionaban. Si la carga era perfectamente horizontal, N2 comprimía. Si está en un ángulo intermedio, pueden llegar a tener dudas. Como beta era más o menos grande, no me acuerdo el número, pero era tipo 60, 70, no me acuerdo. Como estaba en esos valores, es esperable que N2 termine comprimido. El otro comentario que tengo con esto para pensar temas de senos y cosenos, por si alguien se confunde, es si alguien se confunde o si alguien tarda mucho en pensar cuándo va el seno y cuándo va el coseno. Fíjense que cuando descompongan P, si este es el ángulo grande, la P en horizontal tiene que ser más grande que la P en vertical. Y eso a mí me sale más fácil de pensar si es el seno o el coseno. Entonces, calculo P por seno de beta, calculo P por coseno de beta. La grande va en horizontal, la chica va en vertical. Y ni tienen que pensar trigonometría si no les gusta hacer SOHCAHTOA. Nuevamente, hagan lo que sea más fácil para ustedes. La idea es que esto salga bien y rápido. Y esto fue un repaso de estabilidad 1 de cómo hacer equilibrio de nudos. Acá es la primera parte. La parte nueva de estabilidad 2 es corrimiento total del punto A. Y para el corrimiento del punto A lo vamos a calcular utilizando el teorema de los trabajos virtuales. Que esto lo vieron el martes. El teorema de trabajos virtuales lo que hacía era trabajo externo igual trabajo interno. Donde el trabajo externo siempre va a ser 1 más 1 que decido yo, que esto es una carga de un sistema que voy a llamar sistema equilibrado, por el desplazamiento que quiero hallar. Y esto es el trabajo externo. El trabajo interno, para solicitaciones axiles, es el esfuerzo axil de cada barra del sistema equilibrado por la deformación virtual integrado en la longitud de la barra. Como todas estas cosas son constantes, se suele escribir de esta manera, y esto es una sumatoria de 1 a n, porque es cada barra, para cada barra de mi sistema tengo que hacer esta cuenta. La normal del sistema equilibrado por esto de acá, que anótese en el cuaderno, señor alumno, señora alumna, señore alumna, no sé cómo es el neutro de esto, alumne, y listo. Este es epsilon de la deformación virtual. No es n sobre EA, es epsilon por la longitud de la barra. Repito, normal del sistema equilibrado por epsilon de la deformación virtual por la longitud de la barra para cada barra. ¿Y por qué? Aclaro y les pido por favor que se anoten que es epsilon. Porque van a ver dentro de una hora o 1 hora y media o 2, veremos cuando llegamos, que las deformaciones no son solo por esfuerzos axiles, sino que existe otra cosa que se llama temperatura que genera deformaciones. Entonces, esto que tengo que poner acá es epsilon. Cuando tenga temperatura, va a dejar de ser esa expresión que estoy redondeando bastante feamente, pero siempre va a ser la deformación de la deformación virtual. Así que se anotan, eso es epsilon. ¿Qué necesitamos entonces para usar trabajos virtuales? Dos sistemas. Un sistema que es la deformación virtual, que es el sistema al cual le quiero calcular el desplazamiento. Recuerden que este es el desplazamiento que quiero calcular y esto es de la deformación virtual. Entonces, la deformación virtual va a ser el sistema al que le quiero calcular el desplazamiento. Y el sistema equilibrado va a ser un sistema que yo voy a generar de forma totalmente arbitraria, de forma conveniente para poder calcular el desplazamiento que quiero calcular. Que a cierta gente lo confunde y está
tal vez una nomenclatura un poco molesta, porque esto no viene, lo que estamos haciendo ahora no es el teorema, es un uso del teorema. La razón de los nombres viene por razones teóricas, pero es medio confuso que la deformación virtual sea lo que yo quiero calcular y el sistema equilibrado sea el sistema arbitrario que yo genero. Un poco confundo el nombre, pero podemos superarlo. Confuso. ¿Preguntas de esto? ¿De alguna persona? ¿O se entiende todo perfectamente? Bien, trabajos virtuales no es más que esto. Trabajo externo igual trabajo interno, y identificar cuáles son cada sistema. Voy a hacer un énfasis final y recordar que esto es deformaciones totales, por todas las cosas que me puedan generar deformaciones. Y ahora sí, volviendo a nuestro ejercicio, yo quería calcular el corrimiento del punto A de mi sistema original. Entonces, como le quiero calcular el desplazamiento a nuestra estructura y la deformación virtual era el sistema al cual le quiero calcular el desplazamiento, la deformación virtual va a ser la estructura isostática original que yo tenía. Y yo quiero calcular el corrimiento de este punto. El problema es que cuando yo hago trabajos virtuales, calculo un corrimiento en una dirección. Y si yo quiero el corrimiento total de este punto, yo no sé a dónde se mueve ese punto. Entonces no sé cuál es la dirección final del corrimiento. O sea, el punto A se mueve para cualquier lugar y el punto A no se mueve en la dirección de P. Que tal vez estamos tentados a pensar que si yo le aplico P para allá, el punto A se va a mover para allá. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Más o menos se va a mover en esta dirección, pero no se va a mover perfectamente en esta dirección. Y como no sé qué dirección se mueve exactamente y trabajos virtuales me calcula el desplazamiento en una dirección, lo que tengo que hacer es calcular el corrimiento del punto A descomponiéndolo en dos direcciones. Y lo que vamos a hacer es calcular cuánto se mueve en horizontal, por separado cuánto se mueve en vertical, y conociendo cuánto se mueve en horizontal y en vertical, los compongo como un vector que en módulo me dice que el desplazamiento total va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cuánto va en horizontal y cuánto va en vertical. Nuevamente, trabajos virtuales me calcula perfectamente el desplazamiento. El problema es que no sé cuál es esta dirección, entonces calculo dos direcciones, en horizontal, en vertical, y después los compongo. Y por lo tanto voy a calcular dos desplazamientos con trabajos virtuales. Si me siguen, entonces, como voy a calcular dos desplazamientos, tengo que plantear dos sistemas equilibrados, uno para cada corrimiento. Ahora, en todos los casos, los sistemas equilibrados son arbitrarios. Y la manera de construir este sistema equilibrado es poner una fuerza unitaria y positiva. ¿Por qué unitaria y positiva? Porque nos simplifica la vida. Puedo poner otro valor de fuerza, puedo ponerle en la dirección y el signo que yo quiera, pero eso es complicarme la vida. Entonces voy a poner una fuerza de valor unitaria, más 1, en el punto al que le quiero calcular el desplazamiento, en la dirección que yo quiero calcular el desplazamiento. Entonces, el sistema equilibrado va a ser el sistema original, donde yo le ponga una fuerza unitaria positiva en el punto y en la dirección que quiero calcular el desplazamiento. Como tenía que calcular dos desplazamientos, uno vertical y uno horizontal, tengo que hacer dos sistemas equilibrados. ¿Cómo sería el sistema equilibrado vertical? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el sistema equilibrado vertical? Se le agrega una fuerza vertical Se le agrega una fuerza vertical. ¿En dónde? en el punto que estábamos analizando antes. Claro, como yo quería calcular el desplazamiento de este punto en vertical, a este punto le pongo una fuerza vertical. El horizontal va a ser lo mismo. Yo quería calcular el mismo punto, el desplazamiento del mismo punto, pero cuánto se mueve en horizontal. Entonces le pongo una fuerza a ese punto en horizontal. ¿Por qué para abajo y a la derecha? Porque me gustó. No tengo ternas en principio, entonces
pongo para abajo y para la derecha, y ahora mi positivo es para abajo y mi positivo es para la derecha. Y cuando calcule el desplazamiento, si me da positivo, quiere decir que se desplazó para abajo en este caso y para la derecha en este caso. Si algún desplazamiento después de hacer todas las cuentas resulta negativo, quiere decir simplemente que se movió para el otro lado. Entonces, el sentido que yo le pongo acá es el sentido que yo voy a considerar positivo para el desplazamiento, que de forma arbitraria decidí que positivo es para abajo y para la derecha. Y ahora, como yo quería hacer trabajos virtuales, si se acuerdan la expresión de trabajos virtuales, tenía que hacer productos de normales del sistema equilibrado por normales de la deformación virtual. Entonces lo que voy a tener que hacer ahora es calcular las normales, los esfuerzos axiles de todos estos sistemas. Y acá es lo que decía antes, van a tener que calcular varios isostáticos, y mientras más rápido les salga a calcular el isostático, más rápido sale el ejercicio. Arranquemos con el sistema equilibrado vertical y vamos a calcular primero cuánto se desplaza la estructura en dirección vertical para abajo. Entonces, el sistema que tengo es esto, y yo lo que necesitaba era los esfuerzos axiles de todas estas barras. ¿Cómo calculo esfuerzos axiles? Con ecuaciones de equilibrio, porque esto sigue siendo un isostático. O sumatoria de fuerzas en X, el más 1 va directamente para abajo, no tiene componente en X, es simplemente una relación entre fuerzas axiles, que si lo veían con atención previamente, se podían dar cuenta que si la estructura presenta simetría, este esfuerzo debe ser igual a este, y es lo único que me dice esta cuenta. Lo único que me sirve esta cuenta de sumatoria de fuerzas en X es para decirme que esto es igual a esto. Si me doy cuenta de una y planteo esto, me ahorro un poquito de tiempo. La segunda ecuación de equilibrio sería sumatoria de fuerzas verticales. Nuevamente hago sumatoria de fuerzas verticales. Acá fíjense que ya nos estamos ahorrando el diagrama de cuerpo libre. Esto es tracción, tracción va para afuera. Estos van para arriba, este van para abajo. Tienen signo contrario de alguna manera. No sé si este es menos, menos, más, o más, más, menos. Elijan el que quieran, total la cuenta es la misma. Meten una dentro de la otra y resuelven el sistema, que trivialmente era raíz de 2 sobre 2. No sé si trivialmente, pero bueno, que era raíz de 2 sobre 2, porque era 45 el ángulo. Pero bueno, resuelven el sistema, calculan los esfuerzos del sistema equilibrado. Tenemos los esfuerzos del sistema equilibrado. ¿Cómo calculamos entonces el desplazamiento del punto A en dirección vertical usando TTB? Con la horizontal. Perdón, no sé qué dije. ¿Cómo calculo el desplazamiento vertical del punto A usando TTB? ¿Qué tengo que hacer ahora? Igualar los trabajos. Igualar los trabajos. Entonces, lo que voy a hacer es igualar los trabajos que se hacen entre el sistema equilibrado y la deformación virtual. Si quiero calcular este desplazamiento, ¿cuál es el sistema equilibrado? Que tiene la carga unitaria. La carga unitaria para abajo que calculé recién. ¿Y cuál es la deformación virtual? El isostático que habíamos planteado. El isostático que habíamos planteado. Entonces tenemos el sistema equilibrado que calculamos recién con la carga unitaria para abajo y el isostático que ya habíamos resuelto al principio del ejercicio, que tenía esos valores de fuerzas axiales. Nuevamente, deformación virtual, isostático al que le quiero calcular el desplazamiento, no tiene por qué ser isostático en realidad, deformación virtual, sistema que le quiero calcular el desplazamiento, sistema equilibrado arbitrariamente elegido para calcular el corrimiento que quiero calcular. Como quiero calcular el corrimiento de este punto para abajo, a ese punto le pongo una fuerza para abajo. Tengo todas las normales y ahora hago trabajos virtuales que, si no tengo temperatura, es normal por longitud, divido EA de cada barra. Y por eso tengo sumatoria de dos términos.
porque tengo que hacer con la barra 1 y con la barra 2. Si tengo 3 barras, será sumatoria de 3 términos. Si tengo 85 barras, serán sumatorias de 85 términos. Un término por barra. Y estas longitudes, aclaro por las dudas, son las longitudes de las barras. Por alguna razón, a veces les gustan proyectar cosas y trabajos virtuales es bastante sencillo en ese aspecto. No tienen que hacer cuentas raras, tienen que agarrar la normal que tiene la barra, por la normal que tiene la misma barra en el otro sistema, por la longitud total de la barra, el E de la barra, el A de la barra. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Esta expresión es la normal de la barra 1 en el sistema equilibrado vertical 0,7 por la normal de la barra 1 en la deformación virtual 96,6 por la longitud de la barra 4,24 dividido el módulo de elasticidad de esa barra dividido el área de esa barra. Si reemplazamos los valores que dije recién, este número era este número, este número era este número, esta longitud es la longitud de la barra, y esto era el E, y esto era el área. Pasamos a la barra 2. Normal, esfuerzo axil del sistema equilibrado, 0,7 para la barra 2. Esfuerzo axil de la deformación virtual, menos 25,9 para la barra 2. Y este signo es muy importante, menos 25, por la longitud de la barra, 4,24, dividido el módulo de la barra y el área de la barra. Estos términos siempre se suman entre sí, pero estos esfuerzos axiles tienen signos, y no me puedo olvidar de los signos. Porque este valor de tracción con este valor de tracción me da trabajo positivo, este valor de tracción con este valor de compresión me da trabajo negativo, y lo tengo que evidenciar y poner correctamente. Entonces tengo que calcular bien esfuerzos axiles, no en módulo, lo tengo que calcular con signo, porque los trabajos tienen signos. Básicamente esta barra se está traccionando y esta barra se está acortando en la deformación virtual. Entonces, el esfuerzo de tracción en una deformación virtual que se acorta me da un trabajo negativo, y por eso menos por más da negativo, y lo tengo que tener en cuenta y no equivocarme con esto. Hacemos las cuentas y nos da 2,12 milímetros. ¿Es razonable 2 milímetros o es muy poco o es muy grande? ¿Es razonable o no? Sí, ¿por qué pensás que es razonable? Una barra de 3 metros, 2 milímetros, creo que habíamos dicho que si estaba en el orden de los milímetros, o sea, de 10 a la menos 3, era razonable. Claro, generalmente, para tener una idea, agarrate este número que está en metros, lo pasás a milímetros, entonces 4 milímetros para abajo. 4 milímetros es una cota superior medio grande. Si esto me da 4, está bien, pero ya empieza a ser un valor un poquito grande, y de ahí para abajo. O sea, 2 milímetros está razonable. Si esto les daba 20 milímetros, se tenían que dar cuenta que estaban pifiándole en algo, probablemente en un pasaje de unidades, pero se tenían que dar cuenta. Agarran la longitud de la barra, más o menos alguna longitud de la estructura, más o menos, y si está en metros, lo sabes, es dividir por 1000, que si está en metros es pasar directamente, le agregan milímetros. 4 milímetros para abajo. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 4, pero más o menos tiene que estar en esos valores, si la estructura fue correctamente diseñada. Calculé cuánto se corre para abajo. ¿Cómo sigue el ejercicio? Calculé el corrimiento total de este punto. No. Ahora sí, lo de la horizontal.
Ahora le tengo que calcular el corrimiento horizontal. ¿Cómo voy a calcular el corrimiento horizontal de este punto? Con la fuerza unitaria horizontal. Claro, voy a inventar un nuevo sistema equilibrado, pero ahora mi nuevo sistema equilibrado va a tener una fuerza unitaria horizontal y tengo que calcularle, en realidad, sí, tengo que calcularle los esfuerzos axiles a este sistema equilibrado, y para calcular esfuerzos axiles, calculen como quieran. Si estamos haciendo equilibrio de nudo todavía, hacemos sumatoria de fuerzas en X, y nuevamente positivo, o sea, asumen las normales positivas para que salga con los signos correctos. Bajo esta convención, más 1 y la barra 2 tienen el mismo signo, que se asume el caso positivo, más 1 más la parte horizontal de la barra 2 menos la parte horizontal de la barra 1 igual a 0, y sacan una relación entre la normal 1 y la normal 2. En dirección Y vertical, la fuerza no tiene componente y simplemente descomponen las dos normales, los dos esfuerzos axiles, combinan la barra 1 con la barra 2 y despejan el sistema, que nuevamente acá pueden ver si tiene sentido o no tiene sentido. Si yo pongo una fuerza para la derecha, esta barra tenía sentido que traccione, me queda positivo, y esta barra tiene sentido que comprima, me queda negativo. Es bueno ir viendo resultados intermedios a ver si tienen sentido o no, porque estos signos, como ya dije anteriormente, son importantes. Pero bueno, tenemos los valores del sistema equilibrado. ¿Cómo sigo para calcular el desplazamiento de ese punto del sistema original? O sea, ¿cómo calculo el desplazamiento horizontal del punto A? Puedas los trabajos de la deformada virtual y el sistema equilibrado. Exactamente. Calculo trabajos virtuales, pero ahora el sistema equilibrado va a ser otro y la deformación virtual va a ser la misma. Siempre quiero calcular de desplazamientos a esta cosa, entonces esa cosa es mi deformación virtual. Y como quería ahora calcular el desplazamiento de este punto horizontal a ese punto, de forma horizontal le había aplicado la carga y había calculado los esfuerzos axiles de todos los sistemas, y me pongo a hacer trabajos virtuales, que es la misma cuenta que antes. O sea, n por n dividido EA por L. Donde recuerdo por séptima vez que esto en realidad es epsilon de la deformación virtual para la barra 1. Y esto es epsilon de la deformación virtual para la barra 2. Cuando tengamos temperatura, me va a cambiar ese cachito. No sabemos todavía cómo usar temperatura. Tengo entendido por lo que vi que no vieron temperatura todavía el martes. Lo vamos a ver hoy. No sabemos qué es, pero tengamos presente que existe y que eso es epsilon de formación. Hecho este comentario, volvemos ahora sí a nuestro ejercicio. Y en nuestro ejercicio simplemente nos queda hacer cuentas. Normal de la barra 1, 0,7. Por normal de la barra 1 en la deformación virtual, 96,6. Por la longitud de la barra, divido el EA de esa barra. Más normal de la barra 2 en el sistema equilibrado, menos 0,7. Por normal de la barra 2 en la deformación virtual, menos 25,9. Por la longitud de la barra, divido el módulo de elasticidad y el área de esa barra. En este caso, todos son trabajos positivos porque más con más es más y menos con menos es menos. Nuevamente importante los signos. Todos son trabajos positivos, hacemos las cuentas y me da un desplazamiento horizontal de 3,67 milímetros. ¿Razonable o no razonable? Sí, sí. Sí, porque está un poco por debajo de 4 milímetros.
es un valor razonable. Si quiero calcular el desplazamiento total, es simplemente componerlos. Se suman vectores si quieren sumar vectores, o los componen con Pitágoras. Hacemos las cuentas y el corrimiento total del punto A da 4,24 milímetros, valor ligeramente molesto porque es justo L sobre 1000, pero es una coincidencia grande, pero sigue siendo razonable. L sobre 1000 porque nuevamente las longitudes de las barras eran 4,24 metros justo, y esto da un desplazamiento, un corrimiento total de 4,24 milímetros. Es razonable, me molestan la coincidencia porque después la gente que cree que justo tiene que dar ese número y no, justo por combinación de valores dio ese número. Y hemos usado entonces trabajos virtuales para calcular un desplazamiento en un isoestático. Trabajos virtuales es una herramienta para calcular desplazamientos y no es más que eso. No es una herramienta para resolver hiperestáticos, es una herramienta para calcular desplazamientos. Calculo un desplazamiento de forma cuentosa, se dieron cuenta que hicimos un montón de cuentas, pero de forma segura, porque no pensamos mucho. Fue más ponerse el chip y calcular equilibrio de estabilidad 1 y hacer un montón de cuentas. Entonces, trabajo virtual es una herramienta para calcular desplazamientos de forma un poco más automatizada.